Bueno, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Hoy día vamos a estar hablando sobre el ayuno y en realidad, hermanos, como ustedes saben, ya, este tema, al igual como estuvimos viendo hace algunas semanas atrás, que tiene que ver, usted se recordará que estuvimos hablando sobre el diezmo, ¿cierto? Em, Sobre el ayuno también hay muchos versículos, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo voy a hablar de manera resumida, ¿ok? Para que usted lo tenga claro y ver, ¿cierto?, que vamos a estar tocando 4 ejemplos bíblicos ya para poder hablar del ayuno y de la importancia que tiene para el cristianismo, para nuestra fe. Y por eso, en primer lugar, vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor su dirección y vamos a comenzar esta reflexión, ¿cierto?, acerca del ayuno. Padre Santo, en esta hora le queremos pedir su bendición, queremos presentar nuestra vida, pedirle, Padre, que usted con su presencia pueda tocar, ¿cierto? Y llegar a cada uno de los corazones, Señor, a cada una de las personas que escuche y vea este mensaje. Señor, le pedimos también su bendición para nuestras vidas, que sea usted, Padre, el que nos hable y que nuestro corazón sea un corazón dispuesto y un corazón, Padre, que quiere escuchar y obedecer su palabra. Padre Santo, le damos gracias por todo esto y le alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, como usted ya escuchó, vamos a comenzar esta reflexión sobre el ayuno, ¿ok? Y lo primero que yo quiero destacar, ¿cierto? Quiero leer primero qué significa el ayuno, ¿ya? Para que lo dejemos lo más claro posible, ¿ok? Y el ayuno, según la definición del diccionario, ¿cierto? Significa que la persona, ¿cierto?, se abstiene total o parcialmente de comer o beber. Eh, También esto está relacionado, ¿cierto?, en el ámbito religioso, ¿ya? Que también tiene el mismo significado, es una abstención total o parcial de tomar algún alimento o bebida. Y también puede significar, ¿cierto?, privarse o estar eh, sin degustar, por así decirlo, algún deleite, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver que el ayuno, ¿cierto?, significa abstenerse de comer y beber, ¿ya? Y la pregunta es, hermanos, ¿dónde en la Biblia se ve el primer ayuno? ¿Ok? O dónde nosotros podemos ya entender que está esta idea. En Éxodo 24, ¿ya? Capítulo 24, versículo 18, dice así: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, ¿ok? Aquí hay que ser claros y sinceros, ¿cierto? El texto no dice explícitamente que Moisés ya estaba ayunando, pero sí se entiende esta idea. Y la pregunta es ¿por qué? Porque usted, después de leer este texto, usted va a avanzar en el capítulo, ¿cierto?, 25, 26, 27, 28 hasta el 31, ¿ya? Dios le da una serie de ordenanzas, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de que Moisés estaba en el monte, ¿cierto? ¿Ok? Y eh, Dios le habla, ¿ya? Y de esta manera nosotros podemos ver cómo el Señor, ¿ya?, le entrega las primeras tablas de la ley, ¿ya? Y por lo tanto, en el mismo relato del versículo 32, aquí ya estamos saltándonos de una manera muy drástica cada uno de estos capítulos, nosotros podemos ver que el pueblo se rebela en contra de Dios, ¿ok? Y Aarón, ¿ya?, accede a la petición del pueblo. Y usted se preguntará, ¿cuál fue la petición del pueblo? Nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Estamos haciendo un repaso de la historia bíblica, ¿ya? Y usted se preguntará, ¿cuál es esa petición que el pueblo hace? Y el pueblo hace la siguiente petición. Dice, nosotros no sabemos qué ha pasado con Moisés, por lo tanto, Aarón, constrúyenos dioses, ¿ya?, para que lo podamos servir, adorar. Entonces, Moisés baja por el aviso de Dios que el pueblo se había
pervertido. Y usted conoce el relato que Moisés, al ver que el pueblo se había descarriado, ¿cierto? El pueblo se había descarriado de los mandatos que Dios le había dado, ¿ya? De ser, ¿cierto? Este pueblo exclusivo, de obedecer la ley, ¿cierto? Y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Moisés, ¿cierto? Dice la escritura que se llena de ira y rompe las tablas de la ley. O sea, cuando Moisés, ¿cierto?, sale de la presencia del Señor, él se comporta completamente humano, ¿cierto? Y después vemos, ya en Éxodo 34, versículos 27 y 28, aquí vemos el segundo ayuno de Moisés, ¿ya? Y aquí sí el texto, ¿ok? Lo dice explícitamente y dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió, perdón, en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Moisés no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches y recibe nuevamente, ¿cierto?, estas tablas del pacto, ¿ya? Y en ambos textos, tanto en el primero como en el segundo, ¿ok? Vemos que Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches, ¿ya? Un detalle bien, bien interesante. Y podemos extraer de este texto que Moisés se apartó de todo, incluso de la comida y de la bebida, para poder estar con Dios, ¿cierto? Y poder recibir esta revelación de Dios, que era la ley, y entregarle el mensaje al pueblo de Israel. Él recibió esta revelación estando, ¿ok?, en ayuno y oración, para el tiempo en que Moisés estaba, ¿cierto? Después la siguiente pregunta es, ¿dónde nosotros encontramos un mandamiento sobre el ayuno? ¿Ok? Y esto está en Levítico capítulo 16, versículos 29 al 31, y dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. La frase, ¿ok?, afligiréis vuestras almas, para los judíos, ¿cierto? O como se interpretaba en la antigüedad, tenía que ver con algo que estaba relacionado ya en primer lugar con la humillación, ¿ok?, del corazón, pero también este afligir el alma también estaba relacionado con dejar de comer. Usted se preguntará y dirá, pero pastor, ¿dónde dice esto? Él dice, ¿cierto? En el versículo 29, el Señor dice que ninguna obra haréis. Entonces, si no estaba permitido, ¿cierto?, ninguna obra, el pueblo tenía que estar completamente consagrado a Dios. El día de la expiación, ya, se llamaba Yom Kippur, y era el día en que Dios hacía expiación por todos los pecados del pueblo, se pedía perdón por los pecados voluntarios e involuntarios. Dios le mandaba a Israel afligir su corazón y ayunar. Y nótese que aquí hay un ejemplo, o perdón, mejor dicho, una intención que nosotros podemos ver en este texto. A Dios no tan solamente le interesaba, ¿ok?, el sacrificio del animal y rociar la sangre para obtener el perdón de pecados. Aquí Dios le estaba mandando, ¿cierto? Porque estamos hablando del libro de Levítico, ¿ok? Dios le estaba mandando al pueblo a que se aflija y que sea un día de ayuno y oración. Mire qué interesante ese detalle. Y nosotros podemos ver entonces que, como dije anteriormente, Dios no solamente quería un rito religioso, sino que Él buscaba la aflicción del corazón, la debilidad del cuerpo para el perdón de pecados. Dios buscaba el arrepentimiento del pueblo.
Y la pregunta es, ¿en qué otro pasaje vemos que Dios manda al pueblo a ayunar y orar para el perdón de pecados? Y acá ya nos saltamos a Joel, ¿ok? Joel 1:13 dice así: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ya, si nosotros vamos al principio del libro de Joel, ¿qué es lo que describe este libro de Joel? ¿Ok? Acá describe el desastre, ¿cierto? ¿Ya? Que deja una invasión de langostas. Entonces, como usted bien sabe, hermano, ¿cierto? Las langostas afectaban los cultivos y por lo tanto, si los cultivos eran afectados en la antigüedad, no había ofrenda, ¿cierto? Para poder entregar delante de Dios. Y por eso, ¿cierto? Como usted bien sabe, y este es un mensaje reiterativo en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo cometía un pecado, ¿ya? Cada vez que el pueblo pecaba, mejor dicho, constantemente durante mucho tiempo, ¿ok? Dios mandaba juicio, ¿ok? Y a causa de este juicio, entonces Dios, ¿cierto? Proclama o le ordena al pueblo, ¿cierto? Que ellos tienen que ayunar. Ahora, siguiendo con Joel. Joel capítulo 2, versículos 12 al 17 dice así, y le voy a dar lectura. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces aquí vemos otra vez un llamado reiterativo: convocar al ayuno a toda la asamblea para pedir perdón a Dios a causa de los pecados y para implorar la misericordia de Dios. ¿Ya? Como dije anteriormente, este llamado, ¿cierto?, al ayuno y a la oración y para pedir perdón, ¿ya? Para convertirse del mal camino, o sea, para dejar de hacer lo malo, ¿ok? Estaba relacionado, ¿cierto?, con esta plaga de langostas que nombré anteriormente, y Dios manda a ayunar al pueblo para que experimenten un verdadero arrepentimiento, una aflicción real del alma, para pedir perdón y no volver a cometer los mismos errores del pasado. La pregunta es, ¿qué pasa después o qué pasaría después, ¿cierto? Si el pueblo obedece la voz de Dios. Versículo 18 del capítulo 2 de Joel. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Entonces aquí nosotros podemos ver que luego de que el pueblo ayune y ore y se arrepienta delante de Dios, Dios va a enviar bendición. Todo lo que le faltaba, que en este contexto, ¿cierto? Dijimos anteriormente, faltaban los alimentos, ¿ya?
Dios iba a bendecir con alimentos, ¿ya? Y el pueblo de Israel ya no iba, por así decirlo, a sufrir un oprobio o una ofensa entre los otros pueblos. Pero nosotros también podemos recordar, y yo sé que usted ya me ha escuchado de esta historia, pero a mí me llama mucho la atención la historia de Esther, ¿ya? Y, y usted se recordará que nosotros por ahí, ¿cierto? Un día jueves estuvimos tocando esta historia y yo quiero, hermanos, que usted tome en cuenta lo siguiente, en que Esther es un gran ejemplo de cómo ella, ¿ok? Convoca al pueblo siendo ellos extranjeros, ¿cierto? Porque el pueblo estaba en Babilonia. Había un decreto en contra de la vida del pueblo, ¿ok? Y cómo Dios cambia esta situación milagrosamente de una situación de perdición, de muerte, a una situación de vida y de bendición. Y mire lo que dice así. Yo, como usted bien sabe, le voy a resumir la historia porque si hablamos de Esther, es una historia bien larga, pero recordemos, ¿cierto?, que Esther en primer lugar, ¿cierto?, es nombrada reina y después, aquí estoy hablando muy resumido, Amán había sido honrado por el rey Asuero, había puesto su silla y lo había engrandecido más que a todos los otros príncipes, por lo tanto, Amán, ¿cierto?, era una persona, por así decirlo, que tenía un puesto de privilegio dentro de este reinado. Y la historia bíblica cuenta que Mardoqueo, ¿cierto?, como buen judío que era, ya comenzamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque cada vez que Amán pasaba delante de los funcionarios del rey, todos se inclinaban delante de él, pero Mardoqueo no lo hizo. Y cuando supo esto Amán, le provocó la ira y no tan solamente quiso destruir a Mardoqueo, sino que también a todo su pueblo, o sea, el pueblo judío. Entonces Amán va delante del rey, ¿cierto?, a pedirle esta petición. Ya, yo aquí estoy parafraseando la historia, por eso lo reitero. ¿Qué petición les pide? Le pide lo siguiente, le pide la destrucción completa del pueblo de Judá. Entonces, Esther capítulo 3, versículos 12 y 13 dice así: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Luego de este decreto, ¿ok?, Mardoqueo va afligido a ver a la reina Esther. Va a la puerta porque no le era permitido a alguien entrar al palacio con esta vestidura de cilicio, ¿cierto?, que estaba relacionado con el duelo, con manifestar, ¿cierto?, una tristeza. Entonces, Esther manda a un siervo que habla con Mardoqueo, él le cuenta todo lo que estaba pasando y la reina Esther toma conocimiento de esto y dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 15 al 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces, volvemos a decir que estamos hablando de esta historia bien resumida.
¿Qué pasó luego de los 3 días de ayuno y oración? Esther entra al aposento del rey corriendo riesgo de su propia vida, porque si ella entraba sin, por así decirlo, previo aviso, ella podía haber sido muerta. ¿Ok? Y ella lo invita a un banquete. Invita al rey a un banquete. ¿Ok? Y aquí es donde Dios comienza a obrar milagrosamente. Primero, esa misma noche, el rey no puede dormir y manda a que le lean el libro de las memorias y crónicas, en el cual se encuentra cómo Mardoqueo, el judío, había salvado al rey de una conspiración. Luego de esto, honran a Mardoqueo. Finalmente, Dios pone la balanza del lado del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la reina Esther, ¿cierto?, le declara finalmente que Amán quería destruir a su pueblo y el rey toma acciones y por lo tanto Amán es ejecutado. Y aquí nosotros podemos ver cómo Dios obra milagrosamente salvándole la vida al pueblo a través del ayuno y la oración. Y el último ejemplo que vamos a ver de ayuno y oración, sin duda que no puede faltar, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Aquí también vamos a ver la historia resumida. Lucas 4, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Recordemos que este episodio, ¿cierto?, es después del bautismo. Jesús recibe el Espíritu Santo, él va al desierto, ayuna 40 días y 40 noches, no come ni bebe nada, ¿ya? Jesús es tentado 3 veces por el enemigo, por el diablo. Jesús le responde a cada tentación con la palabra de Dios, ¿ok? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y luego en Lucas 4, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, perdón, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. Jesús nos deja un claro ejemplo en su caminar. Antes de comenzar a hacer, ¿cierto?, lo que él sabía que tenía que hacer, ¿ya? Porque Jesús sabía cuál era la voluntad del Señor. El Señor ayuna. Y antes de comenzar su ministerio de predicar, ¿cierto?, de sanar a los enfermos, de libertar a los oprimidos por el diablo, el Espíritu Santo lo lleva a ayunar. Luego de este periodo de ayuno, Jesús vuelve lleno de la presencia del Señor y comienza su ministerio. Sin duda, esto es un ejemplo que debemos seguir. Antes de comenzar a trabajar en algo que el Señor nos demande específicamente, debemos consagrarnos en ayuno y oración, tal cual lo hizo nuestro Señor Jesús. Y usted se podrá preguntar, bueno, ¿qué más detalles podemos saber sobre esto? ¿Ya? Cuando Jesús principia su ministerio, ¿cierto? Y aquí ya me voy al libro de Marcos para poder ver los textos paralelos, ¿ok? Jesús comienza diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego Jesús llama a sus discípulos. ¿Y qué pasa en Marcos 1:21? Mire, y aquí yo quiero que nosotros tomemos, por favor, tomémosle atención a esto, mire. Y entraron en Capernaum, o sea, Jesús, ¿cierto?, y sus discípulos. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y después vemos, ¿cierto?, que Jesús, estoy hablando del libro de Marcos, sana a la suegra de Pedro. Jesús sana a muchas personas al ponerse el sol.
¿ok? Marcos 1:34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Después Jesús siguió predicando y podríamos seguir dando más ejemplos de cómo el Señor estaba lleno del poder del Espíritu Santo, ¿ya? Después de haber ayunado. Ojo que esto es un detalle muy importante, ¿ya? Como dije al principio, nosotros estamos viendo de manera muy resumida el ayuno porque existen más ejemplos bíblicos, ¿ya? Así que vamos a seguir con esta reflexión y debemos recordar que hemos visto el ejemplo de Moisés, de Joel, de Esther y de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El primer ayuno que nosotros vimos con Moisés, estaba relacionado directamente con la revelación de las tablas de la ley hacia el pueblo de Dios. Ojo, aquí voy a colocar un paréntesis, que yo no le estoy diciendo lo siguiente, hermano, para que no me malinterprete, yo no le estoy diciendo que si ayunamos y oramos, Dios nos revelará nueva palabra, porque Dios ya ha revelado su palabra. Y eso está en la Biblia, ¿ok? Y si Dios nos quiere revelar o quiere que entendamos algo, ¿ya? Va a ser dentro de la Biblia, ¿ok? Va a ser dentro de lo que Él ya reveló. O sea, si nosotros vamos a tener, ¿cierto?, un conocimiento más profundo de su palabra, ¿ya? O por así decirlo, como que vamos a ser iluminados con algún texto, pero eso va a ser dentro de lo que Dios ya ha dejado para nosotros. Quiero dejar esto bien claro para que no me malinterprete, ¿ok? Y podemos ver entonces cómo Moisés recibió dirección directa para la voluntad de Dios, o sea, para la ley. Y como dije anteriormente, esto era para el pueblo de Israel. Entonces nosotros podemos preguntarnos, cuando necesitamos dirección de Dios para nuestra vida, ¿estamos ayunando y orando para pedir su dirección? ¿Cómo podemos identificar la voluntad de Dios específica para nuestra vida? Nuestro llamado al ministerio al cual Dios quiere que participemos si no tenemos una vida espiritual profunda. En segundo lugar, podemos pedir dirección a Dios para la vida cotidiana a través del ayuno y oración. Por ejemplo, y usted aquí se tiene que preguntar, hermano y hermana, cuando vamos a comprar un auto o a adquirir algún bien, elegir la carrera que debemos estudiar o cuando elegimos la persona que va a estar con nosotros para el resto de nuestra vida, o sea, el matrimonio. Y podemos seguir enumerando muchos más ejemplos. Tenemos la capacidad de pedirle a Dios dirección a través del ayuno y la oración. Porque ¿sabe qué? Es fundamental, hermanos, que cuando nosotros estamos en la vida práctica, nosotros necesitamos revelación de Dios. Y con esto quiero enmarcar bien esto que estoy diciendo para que no me malinterprete. Revelación de Dios quiere decir direccionamiento, ¿ya? Para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios quiere específicamente para nuestra vida y que nosotros, ¿ok?, obedezcamos su palabra o lo que Él nos está comunicando a través de la oración. Joel nos da un claro ejemplo de que el ayuno y la oración, perdón, era un llamado de Dios para el arrepentimiento. Entonces aquí yo tengo otra pregunta. Cuando hemos cometido algún pecado como iglesia, hemos ayunado y orado para pedir perdón a Dios y que su bendición esté con nosotros. Usted sabe, hermanos, que hace aproximadamente 3 años ocurrió un problema grave en la iglesia. Mi pregunta es, ¿se ayunó y oró por esto como congregación para pedir el favor de Dios? ¿Hemos ayunado y orado para pedir perdón a Dios cuando hemos fallado como familia? Cuando los matrimonios, ¿cierto? Cuando nuestros matrimonios o cuando en nuestras familias se han cometido errores para que Dios nos perdone y traiga bendición.
Y si usted ha pecado personalmente, después de esto, usted va en ayuno y oración para pedirle a Dios que le conceda un verdadero arrepentimiento y que usted no vuelva a cometer el mismo pecado y que la bendición de Dios esté sobre su vida. Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos, hermanos. Y en la vida común, como pasó con Esther, y su vida corría peligro. Por ejemplo, cosas que pasan en la vida común. Usted puede preguntarse, cuando nosotros vemos, hermanos, en nuestra familia, que pasan los años y que nosotros tenemos familiares que no vienen a Cristo, si necesitamos protección de Dios en alguna circunstancia de la vida, si necesitamos que Dios abra puertas de trabajo, y aquí estamos hablando de la vida común, ¿cierto? ¿Estamos ayunando y buscando a Dios? Como congregación, antes de comenzar un trabajo ministerial, vamos al ayuno y oración para que Dios nos impregne de su presencia y veamos el sobrenatural actuar de Dios sobre la iglesia. Ha quedado clarísimo, hermanos, que Dios obra a través del ayuno y oración. Si bien, hermanos, como vimos al principio, el mandamiento o lo que nosotros podemos ver en la ley estaba, ¿cierto?, para ese día de la expiación, que se llama Yom Kippur, y que Dios demandaba, ¿cierto?, al pueblo afligir su alma, ¿ya?, mientras se estaba haciendo el sacrificio, ¿cierto?, que tenía que ver con matar un animal, rociar la sangre, etcétera. Dios no tan solamente quería que el pueblo cumpliera con el rito religioso, sino que Dios buscaba desde aquel entonces, buscaba que el pueblo esté afligido a causa de los pecados cometidos. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, ya algo claro, Dios actúa a través de esto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios actúa a través de esto? Y aquí nosotros podemos rescatar el principio de la humillación. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros vamos en ayuno y oración, ¿ya? Debemos recordar, hermanos, que el ayuno y oración tiene un propósito específico, ¿ok? Por lo tanto, cuando este ayuno y oración tiene un propósito específico y nosotros humillamos nuestra alma, nuestro corazón, ¿cierto? En búsqueda verdadera, cuando realmente queremos, ¿ya? Tenemos el deseo genuino de buscar a Dios. Vamos a ir al ayuno de la oración y nos vamos a afligir y Dios, ¿cierto? Le agrada la humildad. Recuérdese, ¿qué fue lo que le dijo Dios al apóstol Pablo? Que su poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando nosotros, hermanos, nos estamos humillando delante de Dios, nosotros estamos reconociendo, hermanos, que somos débiles. Y yo aquí quiero ser bien serio con esto. Quiero que por favor usted atienda ya el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es el siguiente, y voy a ser bien claro con esto. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos humillemos delante de Él. Y cuando el pueblo de Dios se humilla, Él actúa. Ya quedó claro, ¿cierto? Con el ejemplo de Esther. Podemos dar muchos más ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, ¿qué pasó en la iglesia de Antioquía cuando Pablo y Bernabé son apartados para el ministerio? Dice la escritura que ellos estaban ayunando y orando y ahí ellos distinguieron cuál era la voluntad de Dios para dos personas específicas y nacen las misiones en la Biblia. O sea, el apostolado de Pablo nace en el ayuno y la oración, ¿ok? O por así decirlo, él distingue, ¿ya? Este llamado específico que Dios le tenía en el ayuno y la oración. Y Dios lo envía a predicar a las naciones. Por lo tanto, yo le digo, hermanos, como dije anteriormente, esto es una reflexión corta porque si analizamos cada texto de ayuno y oración, hermanos, sería un tema pero larguísimo, larguísimo, larguísimo. Pero yo quiero que usted distinga las ideas.
distinga esto, hermanos. ¿Por qué estamos hablando del ayuno y la oración? Porque, hermanos, si nosotros queremos avanzar como iglesia, nosotros debemos ayunar y orar. Debemos humillarnos delante de Dios. Y cuando nos humillemos como pueblo de Dios, ¿ya? La Biblia es clara. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Y si Dios nos permite con su gracia ser humildes delante de Él, pero hermano, que no le quepa duda que el poder de Dios se va a manifestar en la iglesia, así tal cual como lo hizo con nuestro Señor Jesús. Jesús anduvo sanando, anduvo libertando a los oprimidos, ¿cierto? Predicando la palabra del Señor. Y usted se preguntará, pero entonces, ¿por qué estamos en el siglo XXI y a veces vemos que el poder de Dios se manifiesta tan poco? Es que tiene una razón, hermanos. Si nosotros no tenemos una vida espiritual fuerte, usted no espere, ¿ok? A que Dios se manifieste, porque Dios conoce a quienes le buscan. Dios conoce si usted está orando, hermanos, por sus hijos para que ellos vayan a la iglesia. Si usted ve, hermanos, que sus hijos no están siguiendo el camino que usted quiere que ellos sigan, ¿qué es lo que les dice Dios? Venga y humíllese. Y entonces cuando usted se humille, el Señor va a comenzar a orar. Si ustedes han cometido pecados, hermanos, y si alguno de ustedes, cierto, está en oscuridad y no puede salir de ese pecado, mire, hermano, yo no estoy desconociendo que Dios quiere que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, ¿ya? Que cuando alguien tenga dificultad para superar un pecado, sin duda que debemos confesarlo esto a algún hermano y que, ¿cierto? A un hermano maduro, ya, en la fe, y que alguien ore por nosotros para que se rompan las cadenas. Pero aquí no olvide, ¿cierto? Que también tenemos otra herramienta, el ayuno y la oración. Cómo Dios puede traer libertad a la oscuridad a través del ayuno y la oración. Así que yo le pido, hermanos, que en el nombre de Jesús, cada uno de ustedes pueda meditar en esto, que pueda obrar, ¿cierto? Conforme a la voluntad del Señor, que si usted tiene que tomar decisiones en su vida, hermanos, por favor, vaya y pregúntele a Dios. No pierda la bendición de preguntarle a Dios. No pierda la oportunidad de ser bendecido por nuestro Señor. Yo espero, hermanos, que usted tenga más que claro. Y como ya ahora sí finalizando, por favor, tome en serio el ayuno y la oración. Porque cuando lo tomemos en serio como iglesia, que no le quepa duda, hermanos, que el Señor va a empezar a orar. Y que no le quepa duda, hermanos, de que el Señor va a traer bendición si nosotros nos humillamos, si le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿ya? Que no se sorprenda, hermanos, que de aquí a un tiempo más el Señor abra los cielos y comience a traer bendición sobre su vida personal, sobre su familia y sobre la iglesia. Y que no se sorprenda de ver cómo aquellos corazones duros, aquellos que nosotros pensamos que no se van a convertir, como el Señor los va a traer. Y usted le va a dar gloria al Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Queremos pedirte, Señor, creo que tu palabra nos alumbra. O sea, no quiero adornar esta oración con palabrería, Señor, sino que simplemente quiero pedirte que nos ayudes a escuchar tu voz. Y que, Padre, si tenemos que pedirte perdón, si tenemos que pedirte perdón como congregación, como familias, de manera individual, por favor, ayúdanos a humillarnos delante de ti para estar a cuentas contigo, para que en nuestro corazón haya un verdadero arrepentimiento, nos convirtamos de verdad a ti, Señor, y te sigamos con toda nuestra alma. Y que, Padre Santo, Señor, tú obres, Señor, sobre nuestros familiares, sobre nuestra iglesia y sobre aquellos que no te conocen, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias por este momento, porque tu palabra es luz y nos alumbra, Señor. Y
Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, yo les envío un abrazo, que el Señor les bendiga. Usted sabe que si Dios quiere pronto nos vamos a ver, así que, bueno, nada más que desearle, hermano, ¿cierto? Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, ¿cierto? Y que Dios nos ayude como iglesia. Muchas bendiciones y estamos en contacto.